Un saludo muy afectuoso para todos los amigos que han estado participando en la serie de reflexiones sobre profecía dentro de este canal. Como habíamos prometido, vamos a dedicar el día de hoy para responder las preguntas que llegaron de distintos lugares y que todas ellas, por supuesto, son interesantes, pero es tanto el número que tenemos que dividirlas en dos. Haremos la mitad en esta ocasión y la mitad el viernes de la próxima semana, con lo que terminamos las preguntas. Ese día anunciaremos también, Dios mediante, cuál va a ser la reflexión próxima, el estudio próximo que tiene que ver con algunas de las doctrinas de la Biblia que tal vez no se consideran excesivamente, pero que son importantes. Por tanto, anunciaremos todo eso el viernes de la semana que viene mientras respondemos las preguntas finales. Como tenemos tantas preguntas hoy, vamos a aprovechar el tiempo desde el principio contestando de la forma más breve posible a cada una de ellas. La primera es de Pablo Amaral y dice: ¿podría hacer un estudio del Salmo 91 en su contexto histórico, aplicación a hoy y al contexto de este tiempo de pandemia? Sin duda podríamos hacer, pero no está dentro del programa que estamos llevando a cabo. Por tanto, lo que sí te recomiendo, Pablo, es que te busques un libro fantástico que se titula El Tesoro de David, editado por la editorial CLIE, que es el comentario que Spurgeon y otros colaboradores hicieron a los salmos. Y ahí podrás encontrar una provisión grande de ideas y de comentarios sobre este Salmo 91. También pregunta Raúl: ¿será posible un estudio de Efesios o de Romanos? Posible todo es, pero es muy difícil hacerlo en el canal, porque un estudio a la carta a los Efesios o a la carta a los Romanos exigiría como mínimo, no digo más, pero unos 6 meses aproximadamente, dándole media hora o un poco más en cada una de las semanas. Recomiendo que si quieres un estudio más o menos exhaustivo de estas dos epístolas, están en mi comentario al texto griego del Nuevo Testamento de la editorial CLIE, esa colección que son 20 volúmenes y es un comentario versículo a versículo de los libros del Nuevo Testamento. Feliberto pregunta: ¿quiénes son los que Satanás engaña para rebelarse contra Dios después del milenio? Bueno, al milenio, al reino milenial, entran solamente salvos por gracia mediante la fe. Cuando Cristo habló con Nicodemo, le dijo: mira, Nicodemo, si no naces de nuevo, ni ves ni entras al reino. Por tanto, al milenio van a entrar solamente los salvos. Durante ese tiempo tan extenso, 1000 años, hay sin duda ninguna una gran multiplicación de las personas. Nacen niños, se generan, se producen estos nuevos nacimientos que pasan a la madurez y a la juventud. Todas esas personas, por el hecho de ser hijos de creyentes, no adquieren la condición de salvos. Salvo es solamente aquel que deposita su fe en Cristo, lo recibe como Señor y Salvador personal. El ambiente bueno del milenio, Satanás atado, las tentaciones enormemente limitadas, permitirán que la gente, los hijos de los creyentes, vivan, dejadme decirlo de esta manera tan coloquial, como en una burbuja. Pero el hecho de vivir en una burbuja, como puede vivir hoy un niño que nace dentro de un hogar cristiano, comprometido, un hogar de padres comprometidos con Dios, con la palabra, que viven en santidad de vida, etcétera, etcétera. Ese niño está en ese ambiente de esa manera, pero llegará un momento en que sea tocado por influencias externas y entonces puede variar notoriamente de cómo era cuando estaba con sus padres en su hogar. Así ocurrirá con las personas que nacen en el milenio. Los que no son salvos serán influenciados por Satanás y son los que van a ser llevados a esa gran conflagración final de rebeldía última contra Dios antes de cielos nuevos y tierra nueva. La misma persona, el mismo hermano, el mismo amigo nos pregunta: ¿cómo ve Juan las almas de los decapitados si están en el cielo? Apocalipsis 24. Bueno, el término alma
significa persona en general en muchos lugares del Nuevo Testamento, y están en el cielo, son vistos en el cielo antes del tiempo de cielos nuevos y tierra nueva. Eso lo tienes en Apocalipsis capítulo 20, versículo 4. Los que han muerto durante un tiempo por el testimonio de Cristo se ven reflejados, manifestados en la presencia del Señor. Priscila Hilda. Si el tribunal de Cristo es para los salvos, ¿qué pasa con los que no escucharon el Evangelio y no creyeron? ¿Resucitarán para el trono blanco y van al infierno? Notad que el tribunal de Cristo, en el tribunal de Cristo comparecen solamente los salvos. Es decir, no es un tribunal para juzgar si son condenados o no las personas, sino que es un tribunal para determinar las recompensas una vez examinado el fruto, la labor de vida de cada uno de los creyentes. Por tanto, ningún no creyente comparece en el tribunal de Cristo. El trono blanco es la manifestación final que Dios exhibe cósmicamente de su justicia. Y en ese tribunal comparecen todos aquellos que no están escritos en el libro de la vida. Hay libros de obras que se abren, pero nadie se salva por obras, ni siquiera por las obras de la ley, como algunos están enseñando por ahí que dicen que algunos se salvarán porque han cumplido la ley. No es verdad. No es verdad. La ley, el cumplimiento legal, no salva a nadie. Se salva a la gente por gracia mediante la fe. Por tanto, los que comparecen ante el trono blanco se abren los libros de las obras para exhibir que no han dado resultado para salvación, y se abre el libro de la vida. ¿Está el nombre escrito ahí? No, por tanto no ha creído, y esos que comparecen ante el trono blanco de Dios van al infierno. Si la pregunta tiene que ver con que algunos no han oído el Evangelio y no creyeron, Dios tiene en su misericordia gracia suficiente para salvar a aquellos que, aún no oyendo en sí, en síntesis, el mensaje del Evangelio, han recibido a Cristo, y han depositado su fe en la palabra de Dios. Pero no hay ninguno que comparezca ante el trono blanco que haya creído. Y la Biblia dice que aquellos que no han oído el Evangelio y han recibido una revelación de Dios directa, mínima, la creación que habla de Dios, y no le glorificaron como Dios, esas personas son sin excusa. Por tanto, se pierden, no porque Dios no quiera salvarlos, sino porque ellos no han querido aceptar la revelación de Dios. Maribel Cano. ¿Puede el anticristo ser una nación? No. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, capítulo 13, aparecen dos bestias. La primera bestia es el anticristo y es un hombre que surge del contexto de las naciones de la tierra. Por eso se dice allí que nace, que surge, que procede, que proviene, que se manifiesta del mar. A ese hombre Satanás da toda su autoridad y da su trono también aquí en la tierra y lo coloca impíamente en el lugar que corresponde a Dios para que sea adorado como si fuese Dios. Por tanto, es un hombre. El anticristo es un hombre. La segunda bestia, el falso profeta, es también un hombre. No viene del mar, viene de la tierra, por lo que probablemente sea un hombre perteneciente, vinculado al pueblo de Israel. Pero en ningún caso el anticristo puede tratarse de una nación. Abdiel de la Cruz dice: ¿cómo se explica la parábola de las 10 vírgenes a la iglesia? Perdón, ¿cómo se aplica? No se explica, se aplica. Realmente, la aplicación de la parábola de las 10 vírgenes a la iglesia solo podría hacerse en base a que hay algunos que no creen y pueden tener apariencia de piadosos y estar con los piadosos, pero no han recibido a Cristo como Salvador, no tienen el Espíritu, no se salvan. Y hay otros que sí creen en Cristo, que han recibido el Espíritu de Dios, que han sido regenerados y se salvan. Es la única forma genérica de aplicación de la parábola a la iglesia. Porque la parábola de las 10 vírgenes no puede ser nunca explicada como
de orientación o destinada a la iglesia. En primer lugar, hay 10 vírgenes. Cristo no se casa con vírgenes, sino con una sola. Segunda carta a Corintios, capítulo 11, versículo 2. Y en la parábola el contexto tiene que ver con que el esposo viene con la esposa y las que están preparadas entran con él a las bodas. Por tanto, se refiere siempre a Israel, y la única aplicación posible es la que acabo de comentaros, de hablar de que los salvos nunca se perderán y entran a estar en comunión con Dios, y los impíos nunca se salvarán y no pueden estar en comunión con Dios. Pero realmente el contexto es la presencia del Israel salvo por gracia en el tiempo que la Biblia llama la cena de las bodas del Cordero. Abdiel de la Cruz. ¿Hay diferencia entre alegorizar y espiritualizar una profecía? Es difícil llegar a una separación tan fina. Indudablemente, las profecías pueden espiritualizarse en el sentido de que tomamos una profecía que habla del juicio, del castigo de Dios a causa del pecado, y podemos espiritualizarla en el sentido de decir a la Iglesia: lo que Dios ha hecho en alguna determinada ocasión con los hombres lo hace también en el tiempo actual. Estamos espiritualizando algo que tiene que ver con algún acontecimiento. Dios anuncia el castigo de una nación a causa del pecado, y eso se ha producido, y la aplicación de la profecía tiene que ver con ese acontecimiento. Pero yo puedo llamar la atención de los oyentes diciendo que de la misma manera que Dios actuó en disciplina con una determinada nación, así también puede hacerlo en el tiempo de hoy. Otra cosa distinta, diferente, es alegorizar. Alegorizar significa buscar un sentido oculto que está debajo del texto y que realmente no tiene nada que ver con lo que se está tratando. De manera que yo voy a una porción de la Escritura, como hacía, por ejemplo, Agustín de Hipona. Voy a una porción de la Escritura y digo que el hombre caído en manos de ladrones es el pecador, que el mesón es la casa de Dios, que las monedas que deja al mesonero son la ley y la gracia, y el mesonero es Pablo. Ese es un alegorismo absoluto que no tiene base alguna en el texto bíblico y simplemente es lo que al intérprete se le ha ocurrido. De manera que podemos espiritualizar. Pongo otro ejemplo para que esto quede claro, tomando algo del Nuevo Testamento. Cuando vas a las cartas del Nuevo Testamento, las cartas de Apocalipsis, mejor dicho, en el Nuevo Testamento, hay una carta dirigida a la Odisea, una iglesia infiel, una iglesia que ha marginado a Cristo, y hay ahí un versículo que dice: aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oyere la voz y abriere la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Y se ha usado ese versículo muchas veces para aplicarlo a la predicación del Evangelio. Quien llama es Jesús. La puerta es el corazón del hombre, quien tiene que abrir es el hombre, y si el hombre no abre, Jesús se va defraudado, y hacemos toda la parafernalia que sea para llamar la atención del oyente y que el oyente tome una decisión por Cristo. La carta está dirigida a creyentes rebeldes a Dios en una iglesia, y lo que Dios llama es a esos creyentes para que retornen a una experiencia de comunión con Él y puedan ser bendecidos conforme a las riquezas de Dios y no a las riquezas que la Iglesia pretende tener. Maribel Cano nos pregunta: Gog, de Ezequiel 38, 1, 2. Ezequiel 39, 1, 29. ¿Es el mismo Gog de Apocalipsis capítulo 20, versículo 8? El término, el título, tiene que ver con el príncipe de Mesec y Tubal. Gog y Magog, especialmente este último, es descendiente de los pueblos que estaban en el entorno de Israel en Palestina. Gog es símbolo de rebeldía contra Dios. Algunos intérpretes, especialmente del dispensacionalismo histórico, hablan de que Gog y Magog pertenecen a Rusia especialmente, y algunos entienden que ese Magog
y Mesec y Tubal tienen que ver con poblaciones de nombres rusos del tiempo moderno. Pero realmente el reino del norte, como hemos visto, no es específicamente Rusia, sino las naciones que están sobre Israel, que fueron enemigos de Israel a lo largo del tiempo. Gog se levanta, es partícipe de la primera gran conflagración contra el Señor Jesucristo antes del milenio y será la última manifestación. En ese sentido, el nombre de la profecía y el nombre de Apocalipsis se refiere al mismo contexto. Víctor dice, ¿me podría decir qué Biblia de estudio lee en los videos? Pues bien, no lo sé. Yo utilizo la Biblia que tengo más a mano. En este momento, sobre esta mesa de despacho donde estoy contestando estas preguntas, tengo una Biblia, te la enseño, es la Biblia antigua de Ryrie. Y alguien me dice, ¿y por qué no usa la nueva? Bueno, le quiero mucho a esta Biblia porque la tengo firmada por él. Aquí en mi biblioteca tengo la temática de Thompson, tengo la de Ryrie ampliada, tengo la de MacArthur, tengo la Biblia de estudio de la traducción Reina Valera 77, tengo la Biblia anotada de Clie, la Biblia anotada llamada Matthew Henry, en fin, tengo varias Biblias anotadas, pero quiero hacer una precisión. Me interesan mucho las notas porque siempre añaden algo al estudio de la palabra de Dios. Siempre son buenas para hacer reflexiones y consideraciones sobre esto. Pero lo que realmente vale de una Biblia anotada, ¿sabes lo que es? Lo que hay de la raya para arriba. Es decir, la palabra de Dios. De la raya para abajo está el comentario del que anotó, del que hizo las anotaciones. Siempre respetable. Debemos ser muy respetuosos con las notas y podemos aprender muchísimo de ellas. Pero yo quiero conocer lo que Dios dice por medio de su palabra. Benjamín pregunta, según Apocalipsis 9:18, la tercera parte de los hombres mueren. Pueden ser por otras plagas que las que dice ahí. El capítulo habla de calor, de fuego, de cosas de ese tipo, que indudablemente no quiere decir que sea algo absolutamente literal, aunque bien pudiera serlo. Pero Dios puede utilizar cualquier cosa en su mano, Él es omnipotente, para que las plagas que se mencionan ahí, que acaban con la tercera parte de los hombres, sean algo específico de entonces, como va a ser. Por tanto, no estemos investigando tanto qué tipo de plaga es, sino el hecho en sí de que Dios soberano está juzgando al mundo y castigándolo por sus obras. Jacqueline pregunta, ¿cuál es el estado de los muertos? Bueno, el estado de los muertos, terminada la vida física aquí, la persona parte a un destino que irreversiblemente es definitivo. Los creyentes partimos para estar con Cristo. El apóstol Pablo, en la carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 23, dice, prefiero ser desatado el cuerpo y partir para estar con Cristo, lo cual es mucho mejor. Luego el creyente sale de esta situación, muere, el cuerpo va a la tierra, pero su parte espiritual va inmediatamente a la presencia de Dios. Es más, hay algunos grandes intérpretes que piensan que Dios le va a dar un cuerpo provisional para que no estén desnudos, sino con un cuerpo provisional, valga la expresión, en la presencia del Señor hasta que vengan con Cristo y sean revestidos con el cuerpo definitivo de resurrección y de glorificación. No interesa tanto si esto es así o no. Lo que interesa es que el que muere en Cristo parte para estar con Cristo y está gozándose en su presencia. Los que mueren sin Cristo parten a un estado ya de condenación definitiva, eterna, perpetua. Se modificará en algún tiempo siendo lanzados al lago de fuego, pero lo que sí es cierto que en aquel relato del rico y Lázaro, Lázaro despierta en el seno de Abraham, que es símbolo, es referencia a la presencia de Dios, a la gloria, mientras que
El rico aparece en el infierno, en el Hades, y tiene sed porque dice: soy atormentado en esta llama. La idea que algunos exponen de que el que muere pasa a estar dormido hasta la venida del Señor o hasta el tiempo final no es bíblico. No hay doctrina bíblica que lo pueda garantizar. No es así. El estado de los muertos es un estado que indudablemente se proyecta a una perpetuidad en distinta forma en el tiempo, pero es un estado definitivo. Partir con el creyente, parte del cuerpo está con Cristo. El que no cree, parte del cuerpo y va al destino eterno de perdición. Jacqueline pregunta también: ¿cuál será la morada final del ser humano? ¿El cielo o la tierra? Bueno, los hombres son creados para la tierra y los creyentes que estaremos en la ciudad celestial durante el tiempo milenial. La ciudad celestial está en el aire, encima de la tierra. Pero ya en el estado eterno, cielos nuevos y tierra nueva, la ciudad celestial baja a la tierra y dice que allí Dios morará con los hombres. Es decir, el destino eterno del hombre está en la tierra para lo que fue creado, y el cielo, en el sentido de estar con el Señor, de disfrutar de su gloria y su presencia, estará en tierra nueva cuando el Señor rehaga todo aquello que será reformado después de haber sido pasado por el fuego. Feliberto pregunta: en Mateo 24:30, 1 Tesalonicenses 4:10, parece lo mismo. ¿No es el mismo evento? No. En Mateo 24:30 se habla de la venida del Señor a la tierra, literalmente. En Tesalonicenses 4:16 es el encuentro de los creyentes con el Señor en el aire, no en la tierra. Para los creyentes, en cierto modo, de cierta manera, es la venida del Señor al encuentro nuestro. Pero técnicamente hablando, la venida del Señor tiene que ver cuando Él desciende y afirma sus pies sobre el monte de los olivos y comienza su reinado aquí en la tierra. Un tocayo mío con el mismo nombre, Samuel, pregunta: ¿habrá diferencia entre los salvos de la iglesia, los de Israel o los de los gentiles en la tribulación, como esposa que va a vivir en la casa del Padre? Los muertos en Cristo resucitarán para el reino milenial. La diferencia de los salvos: no hay salvos de primera y salvos de segunda. Todas las personas han sido salvas por gracia mediante la fe. Y el primer hombre que fue salvo en la historia de la humanidad fue salvo de esta manera, y el último lo será también. Por tanto, la vinculación de los salvos con el Salvador será definitivamente y para siempre la misma vinculación. Estaremos para siempre con el Señor. Iglesia Cristiana pregunta: las señales de Mateo 24, 1, 29 y las que se señalan a partir del 29 son antes del arrebatamiento o durante la tribulación. Son señales que preceden a la tribulación. No anteceden al arrebatamiento. Para el arrebatamiento de la iglesia no hay señales determinadas, sino simplemente lo que Dios nos pide es que estemos esperando al Señor, no a las señales. Así que las señales de Mateo capítulo 24, en todo el capítulo, son durante la tribulación y no antes del arrebatamiento de la iglesia. Pepa Ortiz pregunta: hace tiempo que tuve un sueño en el que el Señor me hablaba. ¿Tiene sentido, a la luz de Apocalipsis, que el Señor me haya dicho: yo ya he tomado lo que me corresponde? Mi querida amiga y hermana, no hay sueños de revelaciones nuevas que no estén en la Biblia. Estás diciendo que tuviste un sueño en el que el Señor te dijo palabras que yo no he encontrado en ningún texto bíblico, ni siquiera por aproximación. Por tanto, no hay ninguna revelación nueva, y todo cuanto se añada como un sueño, estamos quebrantando el mandamiento: no añadirás nada a la palabra de Dios. Los sueños pueden recordarnos textos, pueden trasladarnos a experiencias
que hemos visto o leído en la profecía, etcétera, 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 pero no a nuevas revelaciones. No son posibles ya, porque Dios no hace revelación por apóstoles ni por profetas que no existen hoy, en el sentido técnico de la palabra, como personas escogidas por Dios para revelar su verdad a los hombres. Yasmín dice que la salvación nunca se pierde. Se refiere a algo que yo he dicho en alguno de los estudios. ¿Cree que pase lo que pase, haga lo que haga, la gente al final serán salvos? No, no, no. La salvación no es universal, no es para todos. Pero lo que quiero afirmar y quiero que se entienda con toda claridad es que el que tiene la salvación no se pierde, pase lo que pase. Incluso aunque haya caído un grave pecado. Indudablemente, si hay alguien que practica el pecado, debe preguntarse si es salvo, si ha nacido de nuevo. Pero aún que practique un pecado, o digo, que caiga en un pecado, por grave que sea, el Señor puede disciplinarlo llevándolo a su presencia, retirándolo de la vida física, como hizo con el incestuoso de Corinto, pero aún así, el salvo no pierde la salvación. Y el que no es salvo, al final del tiempo, tampoco la adquiere, porque ha rehusado creer en el mensaje de vida y en el Señor Jesucristo. Josué pregunta, ¿qué base bíblica hay para distinguir entre arrebatamiento y segunda venida? Pues oye, tan simple y tan sencillo como el ejemplo que acabo de poner hace un momento. Arrebatamiento, 1 Tesalonicenses 4, es el traslado de los creyentes al encuentro con el Señor Jesucristo en el aire. Segunda venida es el descenso de Cristo conforme a las profecías de Antiguo y Nuevo Testamento a la tierra, para poner sus pies sobre el monte de los olivos y comenzar un tiempo admirable de reinado terrenal en lo que se conoce como el milenio. Maribel Cano pregunta, ¿por qué los 24 ancianos son símbolos de la Iglesia? Bueno, algunos entienden que son ángeles especiales y yo respeto tremendamente a los expertos en Biblia que afirman esto, pero yo voy a la Biblia y me encuentro con que esos 24 ancianos tienen coronas. Ningún ángel es coronado, solo los creyentes. En segundo lugar, encuentro que en el cielo, cuando se produce la adoración, capítulo 5, hay un entorno que surge desde la tierra y que alaba a Dios, que es respondida por un amén de los seres celestiales. Y quiero que notéis algo muy interesante que ocurre allí, Apocalipsis capítulo 5, versículo 12. Los seres vivientes, los ancianos, el número millones de millones, decían a gran voz, al Cordero que es inmolado es digno de tomar el poder, 1, riquezas, 2, sabiduría, 3, fortaleza, 4, honra, 5, gloria, 6, alabanza, 7. Y 7 es el número que tiene referencia a Dios, por tanto una adoración en el cielo, 7 cosas. Sigo adelante, y todo lo creado que está sobre la tierra alaba al Señor de esta manera, al Cordero sea la alabanza, 1, la honra, 2, la gloria, 3, el poder, 4, porque 4 es el número de la tierra. Frente a la alabanza de los que se tributa a Dios, los seres vivientes dicen amén, y los 24 ancianos no dicen amén, no están metidos en medio de los ángeles, se postran ante sus rostros y adoran al que vive por los siglos de los siglos. Maribel Cano pregunta, ¿qué es escatología? Bueno, escatología es una palabra técnica que significa el estudio, el discurso, la palabra sobre los acontecimientos futuros. Jonathan Pedraza pregunta, ¿es correcta la traducción de 2 Tesalonicenses 2:2 como que el día del Señor está cerca o es mejor, ha llegado? La traducción correcta es esta última, ha llegado. De modo que los tesalonicenses tenían un problema, estaban pasando por un tiempo de tribulación y ellos decían, ¿será que ya ha llegado la tribulación? Y Pablo tiene que decirle, no, la tribulación no ha llegado porque tienen que cumplirse una serie de cosas. Por tanto, el texto correcto no es como que el día del Señor está cerca, sino el día del Señor ha llegado.
El mismo pregunta, ¿cómo se entiende el adverbio antes en relación con la apostasía? Segunda Tesalonicenses 2:3. ¿Se refiere a una apostasía posterior al arrebatamiento de la Iglesia? Naturalmente se refiere a una apostasía posterior al arrebatamiento de la Iglesia que tiene lugar en la tierra, en donde la religión impía se aparta absolutamente de Dios. Por tanto, este adverbio antes tiene que ver no con la apostasía anterior al arrebatamiento, sino con la apostasía que viene después. Otra vez Jonatán Pedraza pregunta, ¿no se hace violencia al texto de Daniel 9:27 al cambiar confirmará por firmará y un pacto con muchos por el pacto? Sin duda ninguna, no sé si se hace violencia en sí, pero lo que hay en el texto es esto: confirmará, no firmará. Es decir, no se establece un pacto que se firma en ese momento, sino es un pacto hecho que se confirma. Y puede ser que ese pacto hecho por el anticristo con el Israel incrédulo venga de un tiempo atrás y se confirma en un determinado momento cuando comienza la experiencia de la tribulación o el tiempo de la tribulación. Y no es un pacto, sino el pacto. Es decir, el pacto que el anticristo firma con el Israel apóstata. Castillo Salgados pregunta, ¿por qué hay una diferencia de 45 días entre Daniel 12:12 y Apocalipsis 12:14? Bueno, es difícil determinar la razón absoluta de ese asunto, pero muy probablemente esa diferencia de tiempo es el tiempo que transcurre entre la venida literal del Señor a la tierra, el juicio de las naciones, el juicio de Israel, la limpieza de la tierra y la inauguración del reino. Durante ese tiempo, 45 días de horas cronométricos de la tierra, se produce todos esos acontecimientos. De manera que es la respuesta que yo encuentro más acertada para esa situación. ¿Dónde nos apoyamos para decir que los 144.000 son judíos y predican en la tribulación? Pues mira, de una forma muy fácil, capítulo 7 de Apocalipsis. Versículo 4. Oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. De modo que son de Israel. No hace falta más. ¿Y predican en dónde? En la tribulación, porque esos capítulos de Apocalipsis corresponden ya al tiempo de la tribulación. Joel pregunta, ¿los dos testigos ejercen su ministerio en la primera o en la segunda mitad de la tribulación? Probablemente en la primera mitad de la tribulación, porque aparecen antes de la séptima trompeta, y la séptima trompeta es el sonido, digamos así, que anuncia el comienzo de la segunda parte de la tribulación. Andrés pregunta, ¿cómo se lee en 1 Tesalonicenses que vamos a recibir al Señor en el cielo en su venida y el Señor viene al final de la tribulación? Ya hemos respondido a la pregunta. Venida ahí tiene que ver con el encuentro. El Señor viene a buscar a la iglesia en el cielo, no en la tierra. Y segunda venida es el regreso del Señor literalmente a la tierra. Por último, Damián pregunta, ¿por qué no se nombra la tribu de Dan en los 144.000 y se menciona la de José? Bueno, no hay respuesta bíblica, no hay base bíblica para decir, la Biblia dice que es por esto, pero podemos suponer que Dan está muy vinculado con la idolatría más perniciosa de Israel y no aparece ahí su nombre, como tampoco aparece, tal vez por la misma razón, el nombre de Efraín. Hemos llegado al final de esta serie de preguntas. Dejamos otras tantas más para el próximo viernes, si Dios quiere, y en esa ocasión vamos a presentar con la ayuda del Señor el tema que nos va a ocupar en la semana siguiente. A todos vosotros, una bendición muy especial. Que el Señor añada su gracia en vuestras necesidades y permita que viváis para su gloria en el tiempo hasta que nos veamos de nuevo.